esta tarde, para poder trabajar el tema, tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora María Elena Ubeda. Ella es asesora en desarrollo infantil temprano de la Oficina Regional de UNICEF, que ve lo que es América Latina y el Caribe. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Elena? Bienvenida al programa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, María. Franco, Rachel, muchas gracias por invitarnos a su programa. Interesante lo que han dicho las personas encuestadas en la calle y también lo que decía la mamá. ¿Por qué es importante desde que pequeñitos, en los primeros años, el que el niño desde que nazca sienta que es querido por sus padres? Bueno, yo estaba escuchando con mucha atención lo que decía la gente y me parece que hay mucha información sobre este tema en el país. Y yo quería contarles que la etapa más importante de la vida de una persona son los primeros años. Uh-huh. Es en este periodo, durante los primeros años de vida de un niño o una niña, que el cerebro crece muy rápidamente, más rápidamente que en ninguna otra etapa de la vida. Imagínense ustedes que en los primeros años de vida de una persona el cerebro hace casi 1000 nuevas conexiones por segundo. Uh-huh. De hecho, se cree que el 80% del cerebro ya está formado al momento en que un niño cumple 3 años. Es un dato muy importante, porque es en este periodo donde se forman todas esas conexiones neuronales sobre las cuales después se asienta la salud mental y física, los resultados en el aprendizaje, la adquisición de habilidades sociales que nos permiten interactuar con los demás y la capacidad de adaptarnos al entorno y ser productivos. Pero para asegurar que los niños crezcan saludables y tengan un buen desarrollo, es muy importante que durante estos primeros años de vida reciban una alimentación nutritiva, tengan la oportunidad de jugar, de interactuar con su familia y reciban mucho amor y protección. Son 3 elementos fundamentales: nutrición, el juego y el amor, o sea, un cuidado cariñoso y sensible. Y es por eso que es muy importante que los niños sean tratados con amor, con respeto y que no sufran violencia. Y María Elena, justamente, muchos papás nos van comentando que a veces no tienen muy claro de qué manera ellos pueden ser cariñosos. ¿Qué podríamos llamar, cómo podríamos ejemplificar un trato cariñoso? Porque hay papás que piensan que solo dar cariño es mediante los apapachos y los abrazos, y probablemente es un ámbito mucho más grande que eso. Franco, lo que me preguntas es sumamente importante y yo voy a referirme a las 3 cosas que he mencionado antes. Una buena nutrición, que es parte de un buen cuidado a los niños y a las niñas, el juego y el amor y la protección, principalmente. Contarles que casi la mitad del alimento que un niño pequeño o un bebé consume cada vez que se alimenta se utiliza para formar su cerebro. Y toda esa energía va ayudando a activar todas esas conexiones cerebrales de las que estábamos hablando antes. Podríamos decir que en los primeros años de vida el cerebro de un niño es un devorador de energía. Y toda esa energía que absorbe le permite ir formando esas estructuras y esas funciones cerebrales que van a poder permitirle crecer de una manera saludable. Entonces, también un cuidado adecuado y sensible a las necesidades del niño significa proveerle una nutrición saludable, que responde a esas necesidades tan particulares que tiene el niño en esa etapa de desarrollo, donde todo está pasando muy rápidamente. Querer a los niños, como lo mencionaba Franco, es jugar con ellos, hablarles, cantarles, arrullarles, contarles un cuento cuando se van a la cama, permitirles compartir con el resto de la familia, sentarse a la mesa y ser parte de las interacciones que hay normalmente entre los miembros de una familia. Y jugar con los niños no solamente es divertido, sino que también se hace porque es muy importante para estimular esas conexiones cerebrales que son tan importantes para que el cerebro crezca y se desarrolle. Un niño aprende jugando cuando es pequeño. Y todas esas experiencias positivas de estimulación que el niño recibe a través de jugar, hablar y compartir con las personas con las que convive cotidianamente es lo que permite que el cerebro se vaya desarrollando. Y también decir que los niños pequeños necesitan mucho amor y un ambiente seguro y feliz para tener un buen desarrollo. No estamos hablando solamente de evitar el castigo físico o de no gritarle a los niños. Estamos hablando de poder entender cuáles son las necesidades que los niños tienen y tener una comunicación con los niños tan fluida de que son pequeños que para los papás o las personas que los cuidan es fácil identificar cuando el niño tiene hambre, cuando el niño tiene sueño, cuando el niño tiene ganas de jugar, cuando el niño está llamando la atención. Y eso es responder con amor, es responder con cariño y es ser sensible a las necesidades del niño.
porque la violencia no es solo golpear a un niño, la violencia también es no atender las necesidades que el niño tiene o la niña tiene, desoír que el niño está llorando porque tiene hambre, o que quiere llamar nuestra atención porque se siente solo, porque quiere compartir con nosotros un momento de calidad. Entonces, todos esos son elementos fundamentales para promover el desarrollo del niño y la niña, y en todas esas cosas las familias pueden ayudar a promover un ambiente adecuado. Y como tú dices, María Elena, esa atención tiene que ser integral. No estamos hablando solamente de un trato cariñoso en el tema de cómo le hablo o cómo me dirijo a él o si lo abrazo o no lo abrazo, sino desde lo más importante, que es el que esté con sus necesidades básicas satisfechas y que pueda tener cuidado, que pueda sentirse seguro en su hogar, que el lugar donde vive es un lugar de protección y donde se sienta amado. Vamos a seguir profundizando en lo que nos estás comentando, María Elena, cuando regresemos de la pausa. Estamos de regreso en Sin Vueltas conversando sobre la importancia del trato cariñoso en la crianza y el desarrollo emocional de los hijos. Tenemos la suerte de tener aquí ahora una buena compañía a la doctora María Elena Ubeda, que es asesora del desarrollo infantil temprano de la Oficina Regional de UNICEF de América Latina y el Caribe. Y justo, María Elena, nos estabas comentando que cuando hablamos de trato cariñoso hay que incluir 3 puntos importantes. Nos mencionaste, por un lado, el tema de la nutrición, el juego con los chicos y la protección y el afecto y el amor. También queríamos preguntarte en ese sentido, un poco también el lado opuesto, cuando no se da este aspecto del afecto y más bien se va dando el aspecto o el componente de la violencia, ¿cómo puede terminar afectando en el desarrollo psicológico de los chicos? Bueno, la exposición a experiencias negativas como el maltrato, el abuso o la falta de cuidado adecuado en los primeros años tiene efectos de largo plazo en los niños y en las niñas. Tiene un efecto inmediato, pero también un efecto de largo plazo. Cuando no hay unos cuidadores o unas personas que están pendientes de las necesidades del niño y no están respondiendo a sus necesidades, se genera estrés en el niño. Así como los adultos también estamos estresados cuando estamos viviendo situaciones negativas, los niños también sufren estrés. Y el estrés, cuando es sostenido y se mantiene por periodos prolongados, se convierte en un estrés tóxico. Y eso tiene un efecto muy importante en el desarrollo de los niños. Incluso podemos decirnos los médicos que altera el mapa genético del niño, o sea, cómo se manifiesta su carga genética. Y eso afecta a muchas generaciones, porque el estrés que acumula un niño durante los primeros años marca la forma como ese niño se va a comportar cuando es un adulto. Y generalmente los niños que sufren violencia cuando son pequeñitos, después reproducen los ciclos de violencia en generaciones posteriores. Ellos aprenden a reaccionar a las situaciones de estrés con violencia, y eso es lo que ellos reproducen cuando son adultos. Pero más allá de eso, hablábamos de que la nutrición es importante para un desarrollo adecuado. El estrés afecta a la nutrición, porque cuando una persona está estresada, un niño está estresado, se producen hormonas del estrés, como el cortisol, y eso impide que el cuerpo absorba los nutrientes. Entonces, aunque estemos dándole los alimentos nutritivos a nuestros niños, si el niño está estresado o se siente asustado o no se siente que está en un ambiente que lo protege y que le da amor, el niño no puede absorber esos nutrientes. Entonces no estamos logrando lo que queremos a través de una buena alimentación, sino estamos dando también amor al niño y a la niña. Claro, todo está interconectado definitivamente, ¿no? No puede haber una buena nutrición si es que el niño no está tranquilo, si es que el niño no se siente querido. Simplemente lo otro es ingerir alimentos, pero sin ningún estado emocional que permita la absorción. Muy interesante lo que dices, María Elena. Queremos invitar a nuestro público también para que nos puedas hacer llamadas, consultarle acá a María Elena, la doctora que está presente, ayudándonos con este tema sobre la importancia del trato cariñoso en la crianza y el desarrollo emocional de nuestros hijos. Nuestras líneas telefónicas son el 212-4100, el 212-7165 y el 0800-13-140 gratis para cualquier ciudad del interior del país. Ya saben también que nos pueden mandar sus audios a nuestro WhatsApp al 9585-14537 y nos pueden encontrar en nuestra página del Facebook en Sin Vueltas RPP.
María Elena, muchas veces los papás piensan que cuando los niños, como son pequeñitos y no entienden, si es que de repente por ahí ha habido un acto de violencia hacia ellos, o si hay violencia entre los padres y él está presente y los padres se gritan, eso no les afecta, porque definitivamente no entienden. Y no es verdad, porque eso queda como huella. Vamos a comentar esto un poquito luego de hablar con Rosa, que nos está llamando desde Surco. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gustosa de que estoy escuchando hace pocos días su programa, gustosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Te escuchamos, cuéntanos. Sí. Bueno, a grandes rasgos, mi hija pesó 3 kilos 360, pero quería preguntarle también, a los 3 días, no sé por qué le dio una fiebre bastante y me dijeron que era... a mí me salían hilos de leche, porque yo lo tuve a los 38 años. Entonces, yo no le di nada de agua y se deshidrató. Y escuchaba yo cuando ya estaba internada 3 días algo de bilirrubina, de no sé qué cosas tan raras escuchaba, pero nunca me informé bien. Y después a los 4 años su papá me gritaba, me pegaba delante de ella, pero raramente ella ahora tiene 16 y es normal, tiene inteligencia superior, pero hay veces veo que se estresa. Una vez estaba bañando y me dijo, ay, siento que me estoy cayendo. Como yo pienso que es un estrés, porque eso me lo dijo el médico, ¿no? Y eso es algo que, bueno, yo pienso que las caricias es signo de amor, pero ustedes dicen que no. Y lo último es que, ¿sabe qué? Ella se llena muy rápido. No sé por qué será que dice, me lleno muy rápido, mi estómago no resiste. Y yo de chiquita, yo no sabía cocinar ni mazamorras, nada. Le hacía con la justa, las cosas, las comidas, no sabía cocinar. Gracias. Gracias, Rosa, a ti por llamarnos. Has dado varios puntos, pero creo que es importante señalar que cuando tú nos cuentas que tu hija pues ha presenciado las peleas de ustedes y nos lo has contado la vez pasada también que llamaste, sí, se genera en ella cierto estrés y lo estás notando ahora, ¿no? Nos dices, mi hija tiene un desarrollo normal a nivel intelectual y sí, o sea, definitivamente a nivel intelectual ella puede haber desarrollado muy bien sus habilidades, pero recuerda que la violencia deja huella emocional y eso tienes que trabajarlo con ella. Hay que ayudarla en esa parte para que ella pueda digerir todo lo que ha vivido en casa y para que pueda también ir aprendiendo que esa no es la manera de relacionarse con los demás y sobre todo para que ella esté tranquila. ¿Ya, Rosita? Gracias por tu llamada, Rosa. Sí, queremos dar un par de puntos hincapié, porque sí quisiéramos dejar en claro, las caricias también son parte del afecto, no estamos apuntando a más bien a decir todo lo contrario. Al revés, estamos mencionando que existen distintas formas de manifestar el afecto y el cariño. Una de ellas, de todas maneras, son las caricias, son sumamente importantes, especialmente en los primeros meses, primeros días, primeros años de vida de los chicos. María Elena, en el caso de la llamada de Rosa, que comenta pues que a partir de los 4 años ella ya ha visto violencia entre los padres, y justo es el tema que estábamos tocando, ahora su hija ya es adolescente, de todas maneras le ha impactado también esa situación en su estado emocional actual, porque ella dice que se estresa con facilidad. Sufrir o ser testigo de violencia en el hogar también es una manera en que los niños reciben violencia, porque cuando los niños son testigos de la violencia, indirectamente también la están sufriendo, porque a los niños les estresa ver que su mamá o su papá discuten, porque eso rompe la armonía familiar y imposibilita que el niño y la niña no sabe por qué está ocurriendo la situación de violencia entre los padres, porque es pequeño y no recibe las explicaciones, ¿no? Pero se da cuenta de que no es el mismo ambiente normal y ve sufrir a su mamá, ve sufrir a su papá o a la persona que es sujeto de violencia, y eso crea un estrés tremendo en el niño. Sin embargo, Rosa nos decía algo muy positivo, que es que su hija tiene un desarrollo normal. Aunque todos tenemos que tratar de evitar que nuestros hijos sean testigos de violencia y tenemos que aprender a manejar nuestros conflictos de manera que no haya violencia en el hogar, el hecho de que haya un adulto dedicado al niño o a la niña que le dé protección, que le dé seguridad y que esté ahí disponible para atender sus necesidades y para conversar sobre las cosas que les preocupan, ayuda a que pueda desarrollar mecanismos que compensan esas situaciones de estrés. Eso se llama resiliencia, y eso es lo que permite que los niños, a pesar de que vivan situaciones adversas o difíciles, puedan lograr salir adelante y tener un desarrollo adecuado. ¿Cómo fomentamos entonces la resiliencia en el hogar por medio del trato cariñoso? De eso vamos a estar profundizando, pero antes nos vamos al gran resumen de la hora. Tan solo dime lo que aquí me tienes.
Latinoamérica. Y queremos aprovechar para dar las condolencias a su familia que probablemente debe estar pasando días difíciles. Al mismo tiempo estamos hablando sobre cómo podemos trabajar con nuestros hijos dando cariño para justamente fomentar el tema de la autoestima. Estamos con una invitada especial, con María Elena Úbeda, que es especialista de UNICEF en las áreas regionales a nivel de la América Latina, ya me trabé, América Latina y el Caribe. María Elena, uno de los puntos que estábamos conversando tenía que ver con que dar afecto implica más allá de los cariños o de las caricias, que sí son importantes, pero también dar afecto implica poder entender las necesidades, los pedidos, lo que tu hijo te pide, lo que tu niño te pide, tu niña te pide. Podríamos hablar, por ejemplo, del llanto y de estar conectados con este llanto del hijo como una forma también de dar afecto. Sí, Franco, llorar es una de las formas más efectivas que tiene un niño de comunicar lo que necesita o lo que siente, sobre todo cuando los niños son pequeños y no saben hablar. Entonces, consolarlos de manera efectiva y de manera rápida, y aprender a diferenciar cuáles son las causas de ese llanto, si es porque tiene hambre, si es porque tiene frío, si es porque está asustado, si es porque necesita afecto, es muy importante para poder cuidar al niño de una manera adecuada. Y cuando nosotros dejamos a un niño llorar porque creemos que está llorando porque es malcriado, por ejemplo, y no tomamos el tiempo para identificar por qué llora, estamos provocando estrés en el niño, porque el niño llora y no obtiene un resultado, no obtiene una atención para lo que necesita, entonces su necesidad no está siendo atendida, y ese estrés, conversábamos antes, genera problemas de comportamiento en el niño, problemas de nutrición, problemas de lenguaje y problemas de aprendizaje en el futuro. Por eso es tan importante que los papás y las mamás aprendan a reconocer qué nos quiere transmitir el niño cuando está llorando. Hay mucha tendencia de los adultos a pensar que cuando un niño está llorando es porque es malcriado. Y ya está etiquetado y de repente no está llorando porque es malcriado, sino como el niño está en proceso de desarrollo y está aprendiendo lo que es la realidad y aprendiendo a manifestar también sus necesidades. Creo que como adultos también tenemos que ser muy cautos en saber distinguir cuando un llanto responde a una necesidad no cubierta y cuando de repente sí, de repente es una pataleta, que son cosas totalmente diferentes. Vamos a escuchar a Emigildo, que nos está llamando desde el Callao. Buenas tardes, Emigildo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Bien, muy bonito el programa, señorita. Gracias. Los que guían este programa. Mire, señorita, discúlpeme, yo tengo 86 años. He sabido criar mis hijos. Mi esposa, hace 4 meses que murió. Hemos sabido criar nuestros hijos con cariño, con amor, porque nosotros llevamos una doctrina. Y veo tan agradable el cariño que yo he dado a mis hijos. Ellos ahora ya son padres, ya tengo nietos, ese amor que se tienen entre ellos mismos, ¿ya? Pero me da lástima, créame, doctora, me da lástima la crianza de los padres, de las madres a estos hijos. Yo vivo en el Callao, pero en un pueblo joven, cómo tratan a sus niños desde que son bebés, desde que son chiquitos. Entonces, esa crianza de esos padres, ¿cómo podemos, sinceramente, ver qué hacerlo? Un día le pregunto a una señora que el niño se pone a patalear en la calle. La señora, le digo, se regresa la señora y le da 2 cachetadas a su niño. Wow. Y le dice, párate, con unas palabras soeces. Qué terrible. Y le digo, señora, por favor, si fuera tan amable, no trate así a su hijito. ¿Sabe lo que me contestó? ¿A ti qué te importa, viejo sonso? Imagínate. Yo sé cómo criar a mis hijos. ¿Ese puede ser una madre, un padre? Por otro lado, créame, doctora, un 20% que dejan hijos, niños, la mujer se va con otro esposo y el hombre se va con otra mujer, quedan 2, 3 hijos. ¿Cómo se crían esos niños? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Emigildo, por compartir primero lo que tú has vivido en tu familia, el amor que le has podido dar a tus hijos y cómo también lo ves hasta incluso en tus nietos y cómo se quieren entre todos. Y sí, pues realmente cuestiona lo que tú dices, así como tú mencionas esos ejemplos. Hay muchos ejemplos día a día donde los niños son maltratados, tratados con insultos, con golpes, y los adultos tenemos que entender que un niño no es igual que una
una persona adulta, madura, que puede controlarse, que puede regularse. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Si el adulto no se controla, agrede al niño y eso deja una gran huella, como estamos conversando con la doctora acá presente. Ahora, Rachel, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, y María Elena, no solo estamos hablando de una violencia explícita, una violencia a nivel físico, sino también, y yo quería preguntarte, María Elena, el no reconocer, por ejemplo, las emociones de nuestros hijos, porque hay muchos papás que cuando ven al hijo llorar le dicen, no llores, o no sufras, esto no es para tanto. Sería también otra forma de violencia. Así es. Llorar es un derecho que tienen los niños para manifestarse, para expresar cómo se sienten, y lo que tenemos que hacer es confortarlos y entender por qué los niños están llorando, no callarlos, porque callarlos es como limitar su forma de expresarse. Cuando aprendan a hablar, tampoco nos van a querer decir qué es lo que sienten, porque lo que han aprendido es que no nos interesa saber qué es lo que sienten o qué es lo que piensan o qué es lo que están sintiendo en ese momento. Y a mí me gustaba mucho el ejemplo que ponía el señor Emigildo, porque es muy importante hablar de la importancia de saber entender qué es los sentimientos que nuestros niños tienen y ayudarlos a reconocer los sentimientos. Tú ponías el ejemplo de la pataleta. Los niños, igual que los adultos, sienten frustración, sienten miedo, sienten amor, sienten preocupación, y muchas veces las pataletas que llamamos pataletas de los niños es porque ellos mismos no saben qué es lo que están sintiendo y no pueden expresar en palabras lo que sienten ni lo que quieren, porque no lo entienden, porque hasta aprender a reconocer nuestros sentimientos nos toma tiempo y es parte de nuestro proceso de evolución como personas. Entonces nos toca a los papás, con ese apego y esa cercanía a los niños que nos permite entender qué es lo que están sintiendo, ayudarlos a entender las emociones y saber que lo que están sintiendo se llama enojo, o se llama frustración, o se llama miedo, y que todos esos son sentimientos naturales que todas las personas experimentan, y enseñarles cómo manejarlo. Porque si no, cuando son adultos tampoco aprenden a manejar las emociones. Muy interesante, María Elena, lo que nos estás comentando. Vamos a continuar profundizando en esto cuando volvamos de la pausa. María Elena, habíamos estado conversando antes de salir a la pausa acerca de cómo el niño a través del llanto expresa lo que siente. Y quiero ir a esta segunda parte, ¿no? Lo que siente. Los adultos muchas veces piensan que los pequeños no tienen emociones, no tienen sentimientos porque son pequeños, porque de repente ni siquiera pueden decir qué es lo que les pasa. Entonces hay la idea muchas veces errónea o distorsionada que no hay mucho ahí. O si hay, está todo mezclado y confundido y no podemos trabajar con ellos en la parte emocional. ¿Qué les podrías decir a estas personas que piensan esto? Bueno, los seres humanos somos personas que tenemos sentimientos de que somos muy pequeñitos. Lo que pasa es que a medida que nos vamos haciendo mayores, la complejidad de esas emociones también va creciendo. Entonces, en el primer año de vida de un niño es muy común que un niño sienta sentimientos o tenga sentimientos de temor, de tristeza, de interés por algo, de alegría, y a medida que el niño va creciendo, por ejemplo, ya en el segundo año de vida, empiezan a tener emociones un poco más complejas porque su desarrollo cognitivo es mayor. Por ejemplo, empiezan a sentir vergüenza, empiezan a sentir pena, remordimiento. Sí, remordimiento, exacto. Entonces, la labor de los padres también es ayudar a los niños a entender esos sentimientos y qué significan. Muchas de las pataletas que hacen los niños cuando son pequeños es porque no saben bien qué es lo que están sintiendo. No saben si están enojados, no saben si están frustrados, no saben si están con pena, y reaccionan de la misma manera a todo. Entonces, a los niños hay que enseñarles a nombrar los sentimientos, porque eso les da seguridad para ir expresando mejor sus emociones y poder pedir lo que necesitan. Justo nos está llamando Rosa desde Surco. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas tardes. Estoy encantada con el programa. Gracias, Rosa. Te escuchamos. Cuéntanos. Sí, bueno, yo cuando mi hija tenía 8 años, yo le pegaba, pero no brutalmente, pero una vez se cayó al suelo, pero no se golpeó la cabeza. Y también le pegaba de veces un poco de patadas, así, la piernita, le jalaba los cabellos, bueno. Pero yo a veces era porque iban de su amiga y le tenía cariño a su amiga, y mi hija se dio cuenta de eso. No sé cuánto anormal puedo tener yo y qué repercusión puede tener ahora que ella tiene 16 años, porque a veces veo que me habla un poco con cólera, ¿no? Y a su papá no, pese a que su papá es gritón, ¿no?
Gracias, Rosa, gracias por llamarnos definitivamente y gracias por contarnos tu experiencia, porque creo que aquí vamos a poder ayudarte bastante y también poder ayudar a otras personas que nos están escuchando y que podrían estar viviendo situaciones similares. María Elena, más allá de poder entender las razones, no entender, quizás poder tratar de comprender qué es lo que lleva a un papá desbordarse emocionalmente y terminar por agredir o violentar a su hijo, podríamos entender o recomendar qué tipo de consecuencias son las que pueden generar en los hijos como para poder abrir los ojos y despertar y tratar de evitar este tipo de situaciones. Bueno, ya hablábamos antes que el hecho de sufrir violencia tiene un impacto importante en la vida de los niños desde que son pequeños y también cuando son grandes, porque la violencia significa que no hay comprensión entre las necesidades que tiene el hijo y el padre de familia. Y creo que los papás es muy importante que se informen, que lean sobre cómo es el desarrollo de su niño, qué significa el llanto en un niño, qué significa las pataletas en un niño, cómo aprender a manejar situaciones en las que el niño está haciendo cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, qué podemos hacer como papás para guiarlos mejor, para orientar a los niños sin tener que recurrir a la violencia, porque los padres también necesitan apoyo para aprender a hacer estas cosas y necesitan tener información para poder manejar la vida diaria. Ser papá y ser mamá es un desafío, pero si queremos a nuestros hijos, vamos a hacer siempre lo que sea mejor para ellos, pero a veces necesitamos información y es importante invitar a la familia a buscar información. Ahora, María Elena, no solo información, sino también de repente puede haber un papá o una mamá muy bien intencionado de hacer las cosas bien, se informa, pregunta, pero a la hora de repente el impulso lo gana o tiene algún tema personal no resuelto, traumas de la niñez, o en el caso de Rosa, ¿no? Ella misma dice cuando pregunta, yo no sé si yo soy normal, ¿no? Si qué daño he causado. Entonces, recomendarles también a los padres que nos están escuchando, si ustedes están siendo conscientes que están maltratando a sus hijos o acá ha habido una situación del maltrato, el adulto también necesita ayuda, no basta con decir, no hay que pegar a los hijos, sino, pero ¿cómo? ¿Cómo aprendo a hacer eso? ¿Cómo aprendo a regularme? ¿Cómo hago que no sufrir a mis hijos? Y ahí está la ayuda de los psicólogos, de los psiquiatras, que pueden ayudar a los adultos también a ser mejores padres en ese sentido. Así es, exactamente. Sí, hay que acercarse a los servicios de salud, hay que acercarse a los servicios que tiene el Estado para contribuir con las familias cuando hay situaciones como esta. Una situación de violencia entre la familia es una situación que pone en riesgo a los niños y a las niñas y que pone en riesgo la dinámica familiar. De eso vamos a estar profundizando para poder prevenir ese tipo de situaciones. Antes nos vamos a ir a la pausa. Estamos de regreso en Sin Vueltas conversando sobre la importancia del trato cariñoso en la crianza y el desarrollo emocional de nuestros hijos. Justamente teníamos acá un WhatsApp de Anónima que dice: hola, dicen que un niño o un bebé necesita al menos 12 abrazos al día. ¿Es cierto? ¿Cómo sé cuántos es demasiados o son demasiados abrazos y besos? Qué interesante la pregunta. Definitivamente tener en cuenta que una de las expresiones del afecto tiene que ver con las expresiones físicas, con los abrazos, con los besos, las expresiones verbales, mi príncipe, mi reina, te quiero, te adoro, entre otras cosas. En relación a eso, María Elena, sí quisiera preguntarte la relevancia y la importancia y qué cosas los papás que nos están escuchando y que están ávidos con todas las ganas de empezar a darles afecto a sus hijos desde ahorita, qué recomendaciones les podríamos dar, qué es lo que les pueden decir, qué es lo que pueden hacer que puede ayudar. Bueno, primero voy a decirles que no existe demasiado amor, así que no hay una cantidad límite de abrazos. Dar amor a nuestros hijos significa estar presentes ahí y manifestarles cuánto los queremos todo el tiempo y a través de todas las acciones que hacemos. Después, algunas recomendaciones. Yo diría, por ejemplo, que es muy importante que los papás aprendan a conocer a sus hijos y que amor no significa decir que sí todo el tiempo. Significa entender qué es lo que nuestros hijos necesitan y también cuándo tenemos que decir sí y cuándo tenemos que decir no. Y cuando tenemos que decir no, decirlo con afecto, con amor y entendiendo que nuestros hijos es una persona que también tiene derechos y que tenemos que hacerlo de una manera adecuada. También recomendar que
el rol de los papás es muy importante en la familia y que los papás también pueden tener una relación afectuosa con sus hijos y que el amor del papá es tan importante como el amor de la mamá. Y la relación de los papás con los niños tiene que ir más allá de asegurar el sustento económico para la familia. Significa involucrarse de manera activa en el cuidado diario, en la crianza y poder entender también, igual que la mamá, cuando el niño tiene hambre, cuando el niño está asustado, cuando el niño quiere que lo abracen, cuando el niño necesita que le cuenten un cuento, cuando quiere que lo acompañen a dormir. Y que promover un vínculo cariñoso, apego en la familia es una responsabilidad de todas las personas que están cercanas al niño. Sí, es bien importante todo lo que tú estás comentando, María Elena, porque es una suma de acciones, no solamente es dar abrazos o dar cariño, ¿no? Como hace un rato nos había entrado el WhatsApp de Anónima, ¿cuántos abrazos al día? O sea, no existe una receta, no existe una fórmula, es una combinación de expresiones de cariño y de cuidado que nuestros hijos tienen que tener. Sí, definitivamente cuando son pequeñitos necesitan mucho el contacto físico y justamente también tenemos por ahí otros mensajes que vamos a comentar porque están en relación a lo que estamos hablando. Por ejemplo, Martín dice, de niño tuve mucho maltrato físico verbal, o sea, lo opuesto, pero yo no repetiría con mi hijo esas cosas porque sé cómo duele, cómo se siente y las huellas y daños emocionales, y para eso trabajar con el perdón y liberar el pasado y una paz interior. Entonces él nos está hablando de que le sí ha sufrido lo contrario y él quiere hacer distinto con sus hijos y hacerlo bien. Al final, este tipo de situaciones y experiencias, Rachel, muchas veces, como lo hemos mencionado antes, chicos o niños o niñas que viven una experiencia de violencia en casa, sí, es verdad que muchos chicos pueden verse afectados por los modelos, por la situación, no, en general todos los chicos se van a ver afectados, pero como modelos pueden terminar replicando ese tipo de situaciones, pero también hay otros chicos que tienen y que adoptan una postura distinta, ¿no? Que es justamente un poco lo que Martín nos está contando, que es como una reivindicación de lo que los papás pudieron haber hecho ellos cuando son papás, y ahí podríamos estar hablando también, y te pregunto, María Elena, de la resiliencia de la cual estábamos mencionando. Sí. No todas las personas reaccionan de la misma manera a los problemas o a las adversidades que sufren cuando son pequeños. Y lo que sabemos de la evidencia y de las investigaciones que se han hecho es que poder tener al menos un adulto significativo en la vida de las personas, que está ahí cuando lo necesita y que responde a tus necesidades de manera afectuosa y comprensiva, ayuda a las personas a superar situaciones de violencia. Entonces es muy importante que todos los niños y las niñas en el Perú tengan presente a alguien que es importante en sus vidas, que pueda acompañarlos en ese proceso de crecimiento y desarrollo con afecto, con amor y con buen trato. Y para todos los papás que nos están escuchando, por ejemplo, si al escucharnos se han dado cuenta que no han brindado un trato de cariño a sus hijos en los primeros años y de repente dicen, uy, pero mi hijo ya tiene 8, 9, 10 años, pero los primeros años fueron importantes, ¿ahora qué hago? ¿Se puede compensar? ¿Es momento de rectificar ciertas cosas? Yo creo que siempre se puede. Claro que sí, siempre se puede. Y decimos que los primeros años de vida son muy importantes, pero todo el periodo de la vida de las personas es importante. Y nunca es tarde para empezar a querer, amar, entender y apoyar a nuestros hijos. Así que si los papás piensan que no tienen la relación más adecuada con sus hijos, hay que empezar inmediatamente a involucrarse más con ellos, a jugar con ellos, a entenderlos, a conversar, a tratar de ayudarlos a solucionar sus problemas y estar ahí presentes en la vida de ellos. María Elena, tenemos un último mensaje que creo engloba bastante lo que hemos estado conversando, lo voy a leer desde María Candela, que nos dice, todo niño nace sano emocionalmente y solo necesita mucho afecto y amor para lograr ser un buen hijo. Conductas violentas y agresivas solo los recibe de su entorno, los aprende de su casa por lo que ve y lo que le hacen sentir. Creo yo que ningún niño obra mal, lo aprende de su entorno. Queremos agradecerte, pero antes quisiéramos preguntarte qué ideas, en general, si pudiéramos ya hacer un gran resumen, qué ideas podríamos transmitirle a los papás que nos están escuchando, qué podríamos aconsejarles. Promovamos un buen desarrollo de los niños y las niñas, proveyéndolos una nutrición adecuada, mucho amor y la oportunidad de jugar, de aprender y de convivir con el resto de la familia. Involucrémonos todos en la familia, los papás, las mamás, pero también tienen un rol fundamental los cuidadores de los niños, los educadores, las maestras, que también son la escuela y los centros de desarrollo infantil o los programas para la infancia también son entornos que deben de ser protectores para los niños y para las niñas.
Y yo le añadiría también busquemos ayuda si es que la necesitamos, ¿no? Que de repente como adultos nos está faltando regular algunas cosas a nivel personal y eso impacta en nuestros hijos, entonces a poner manos a la obra. No solo es cuestión de intentar, sino de trabajar duro en cambiar esa realidad familiar que de repente estamos viviendo y no queremos que continúe así. A amar a nuestros hijos. Queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado, por los consejos que has podido compartir. ¿Dónde podemos encontrarte, las personas que te están escuchando, sobre los proyectos que están haciendo ahora? Bueno, hay que conectarse a la página de UNICEF Perú, donde van a encontrar muchísimos recursos y una campaña muy importante para reducir la violencia.